En esta oportunidad vamos a hablar sobre el autor Martin Heidegger. Somos grupo número 8 y los integrantes somos los siguientes: Cuba Mamani, Herrera Rodrigo, Mariñas, Soria, Cotrina y Chávez Leonardo. Martin Heidegger es filósofo y pensador alemán. Nació el 26 de septiembre de 1889 y murió el 26 de mayo de 1976 en la misma aldea de la Selva Negra en el que nació. A petición de él fue enterrado, según el rito de la Iglesia Católica, junto al campanario de la iglesia de su ciudad natal. Él estudió teología católica y después filosofía occidental en la Universidad de Friburgo. También llegó a ser profesor de filosofía en la misma universidad y en 1933 fue nombrado como rector de la universidad. Después se afilia de la universidad para pertenecer a lo que es a la política. Luego renuncia al rectorado por discrepancias con el gobierno y deja de ocuparse de política, ¿no? También una de sus obras que más resaltó fue Ser y Tiempo. Y él es considerado, o fue considerado, el filósofo más importante del siglo XX. Y una de sus obras es Ser y Tiempo, que se refiere que es necesario ser ético para poder estar en la relación con el semejante y la autenticidad. Dicha obra filosófica, donde aborda la pregunta por el sentido del ser, habla de Dasein. Se define como el hombre como ser ahí y se refiere a un espíritu de acuerdo al logro. El momento en que se encuentra y al conocimiento de la personalidad. Responsabilidad como una respuesta se da frente a la vida. Y una de sus varias obras que se puede mencionar es, como ya les mencionaba, El Ser y el Tiempo, que ha sido en 1927, y otra es de la Esencia de la Verdad. La Interpretaciones sobre la Poesía, Introducción a la Metafísica, que es la filosofía, La Esencia del Fundamento. Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo. El ser y el tiempo rompe con la filosofía del conocimiento y las idealistas con las que siempre hay una relación sujeto-objeto. Heidegger adopta una teoría existencialista, donde hay un ente humano al que Heidegger le da un nombre, Dasein. ¿Qué quiere decir esta palabra que está en alemán? En su traducción significa ser ahí. Él le da este nombre a nosotros, a los seres humanos, pero él adopta este nuevo término tratando de olvidar a la filosofía a la que ya estamos acostumbrados, a la filosofía de Aristóteles, de Platón. Él quiere darle un nuevo rumbo a esta palabra para poder buscar un significado del ser. Dasein es arrojado al mundo, o sea, nosotros somos arrojados al mundo. Es un hombre existencial que se angustia y se muere y sabe que va a morir. Vive cada momento de su vida ante la posibilidad de la muerte, dependiendo de cómo Dasein ve la muerte y cómo la afronta, permitirá tener una vida inauténtica o auténtica. La existencia auténtica. Heidegger se hace una pregunta: ¿por qué el ente humano se olvida del ser? ¿Por qué el ser se ha olvidado del ser? El hombre se olvida del ser y se consagra al dominio de las cosas, lo que lo ha llevado a una sociedad del consumo, donde la única meta del hombre es tener más y más y más. Este Dasein le teme a la muerte y la niega. A esto se le llama existencia inauténtica. El hombre inauténtico ya no se cuestiona del porqué de las cosas, o sea, ya no piensa. Pero ¿quiénes forman parte de la inautenticidad? Para Heidegger,
Él los llama el señorío de los otros. Entonces, a ver, esto nos quiere decir que vendrían a ser pues la televisión, la publicidad. Estos eliminan una vida auténtica, diciéndonos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacer? Nosotros ya vivimos, ¿no? A modo de que ya nos dicen que debemos leer, qué se debe hacer. Ya nos quitan, nos imposibilitan la oportunidad de poder pensar un poco más. La existencia auténtica. Bueno, esto no quiere decir de que el Dasein afronta abiertamente sus posibilidades, entre ellas la muerte, que le revela la verdad de la existencia y le permite pensarla como totalidad. Somos parte de la muerte. Para Heidegger, existir es ser parte de la muerte. Continuando con la exposición sobre Martin Heidegger, Martin Heidegger es un clásico del pensamiento del siglo XX, ¿no? Su publicación más destacada fue la Ser y Tiempo de 1900, que publicaron en 1927. Hace más de 70 años, desde que Ser y Tiempo le citó de golpe en la cumbre del pensamiento contemporáneo, su presencia en el universo de la creación filosófica y de la crítica de la cultura. Obras de Martin Heidegger. Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo, pese a ser una obra que quedó incompleta de Heidegger, plantea ideas centrales de todo su pensamiento. En ella, el autor parte del supuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser, no de los entes, entendiendo por ser en general aquello que instala y mantiene a los entes concretos a su entidad. La comprensión hegeliana menciona que el hombre es el ente abierto al ser, pues solo él le va a su propio ser. Es decir, mantiene una explícita relación de competencia con él. La forma específica del ser que corresponde al hombre es el ser ahí de sí. Libros y obras. Camino del bosque. Estudios sobre la mística medieval. Introducción a la fenomenología de la religión. La proposición del fundamento. Correspondencia de otros documentos de los legados. Camino de campo. De camino al habla. Parmenides. Aclaraciones de la poesía Hölderlin. Conceptos fundamentales. Prolonguemos para una historia el concepto del tiempo. Hitos. Lógica. La pregunta por la verdad. Tiempo y ser, como ya lo hemos visto. Una pequeña introducción. Carta sobre el humanismo. Serenidad. Arte y poesía. La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo. ¿Qué es la filosofía? Sobre la cuestión del ser. Conferencias y artículos. Filosofía, ciencia y técnica. ¿Qué significa pensar? Introducción a la metafísica. Caminos de bosque. De la esencia de la verdad. Nietzsche. Kant y el problema de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Ser y tiempo. Concepto de tiempo. La ética. ¿Qué es la ética? Respeto, igualdad, valores y derechos. Definición de la ética. La ética proviene del griego ethos, que significa hábito o costumbre, y ethos, que significa la forma de ser o carácter. Se puede observar las diferencias de la escritura en el vocablo griego. La ética es también definida como la disciplina filosófica que se orienta a la reflexión acerca de las costumbres y principios de las normas acerca de cómo en principio debe vivirse la vida. Más allá de la ética, tanto los principios éticos como los valores personales y grupales que se agrupan a diversos colectivos humanos, estos resultan propios para ese grupo, y si bien son posibles de ser argumentados, la ética ni sus principios entregan respuestas irrevocables a la solución de alguna situación. Bueno, a continuación le daremos pase a nuestro compañero. Martin Heidegger y su influencia. Martin Heidegger, un filósofo alemán considerado por muchos especialistas
como el gran pensador más influyente del siglo XX y de la filosofía contemporánea. Dicha filosofía se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. El pensamiento de Martin Heidegger también ha tenido un impacto mucho más allá de la filosofía, influyendo, por ejemplo, en la teoría arquitectónica, en la crítica literaria, en la teología, en la psicoterapia y en la ciencia cognitiva. Resulta innegable que el pensamiento filosófico de Martin Heidegger, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, continúa vigente y es posible retomarlo y aplicarlo a diversos ámbitos para vivir de una forma más plena y saludable, tanto física como mentalmente. Martin Heidegger y sus controversias. Para Heidegger, que se presenta como el destructor de la metafísica, lo que vendría a ser lo mismo que de Platón. Descartes decía, toda teoría es gris, y Heidegger sobre la ontología del mundo. Haciendo una cápita acá, la mirada ontológica de Martin Heidegger, como filósofo moderno, suscribe la posición de que no observamos la realidad tal cual ella es, como lo presumían los antiguos metafísicos, sino tal como ella se nos presenta a los seres humanos. La comprensión aristotélica de la prudencia constituye un antecedente fundamental para entender el giro hermenéutico de la fenomenología heideggeriana. La fenomenología interpretativa o hermenéutica fue propuesta por Martin Heidegger como una metodología filosófica para describir el significado del ser o existencia de los seres humanos en una manera diferente de la tradición positivista. La fenomenología de Heidegger critica la visión cartesiana. También podríamos considerar como controversia que Martin Heidegger defendió la tesis de que solo se podía filosofar en griego y alemán, pues él decía que la filosofía es la forma genuina del pensar europeo, contradiciendo a muchos autores hispanos, cosa que le valió muchas críticas, estando entre ellos Víctor Farias. Como conclusión del trabajo que venimos realizando, en este caso sobre la vida y obra de Martin Heidegger, resalto su obra principal, obra como Ser y Tiempo, obra que pretende abordar las preguntas por el sentido del ser, se centra en la existencia humana. En esta obra confluyen principalmente tres tradiciones filosóficas: historicismo, que habla del pasado y del presente; hermenéutica, en este caso alcanza a comprenderse, ¿no? Principalmente se basaba en eso, ¿no? Se considera la vida humana como constante proyectarse hacia adelante, estableciendo metas. O sea, la persona, en este caso vivimos, nos trazamos una meta, ya sea a largo plazo o ¿no? a corto plazo. En la segunda etapa se percibe en su texto sobre la esencia de la verdad. El filósofo estudia la historia de la metafísica como proceso de olvido de ser. También dice, el hombre es el ente abierto al ser algo menudo, pues a él va su propio ser. Entonces, en este caso la persona sabemos entender, analizamos, o sea, ¿no? Tenemos nuestro juicio. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta y por tanto también lo son la reflexión y otros procesos similares. En este caso, como controversia, podemos señalar, ¿no? Martin Heidegger pues, estuvo muy cerca al partido socialismo, su adhesión inclusive fue muchas veces crítica de otros filósofos, ¿no? Pero algunos dicen, en este caso no lo veamos como su adhesión al neonazismo, que donde dice, ¿no? El partido neonazismo es la mejor raza en el mundo. En este caso los grandes pensadores, otros filósofos, ¿no? resaltan, veamos su lado filosófico, ¿no? Entre ellos sus controversias está pues, ¿no? Se presenta como el destructor uno más de la metafísica, lo que es lo mismo que decir, ¿no? de Platón. En este caso también Martin Heidegger defendió la tesis de que solo se podía filosofar en griego y alemán,
pues la filosofía es la forma genuina de pensar europeo, contradiciendo a autores hispanos, entre ellos Víctor Varías. También, ¿no? Sus controversias, ¿no? Descartes, todo teoría es gris, y Heidegger sobre la ontología del mundo, ¿no? Como le digo, en realidad podemos hablar, pero para todo el tiempo es poco tiempo. Muchas gracias.